al Espíritu de Dios. Bueno, acabo de caer en cuenta que yo generalmente, pues como tengo el micrófono en una mano, pues con la otra suelo hacer así. Yo imagino que algunos dirán, ay, la pastora, ¿qué era lo que hacía? ¿Hay algún ritual raro? No es ningún ritual raro. Así aplauden las personas sordas. Bueno, y como yo sé lengua de señas, pues aprovecho y hago así para que no me incomode la mano. Bueno, te haga así, para que seamos eso, con las dos manos, de hecho, para que uno sea inclusivo. Eso sí es inclusión, ¿listo? Aprender un lenguaje que podamos tener a futuro una persona sorda y por qué no bendecirla con la palabra, ¿verdad? Entonces, en el caso de que ya nos empiece a llegar un sordo, pues cuando digamos que aplaude, usted aplaude, pero también puede para que él también se sienta o ella se sientan incluidos. Bueno, entonces ahorita sí démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo, ya con más entendimiento. Gloria a Dios. Hoy tenemos una sorpresa. Bueno, nuestro pastor está en Ipiales. Hoy es el cierre de toda la campaña de inauguración de la iglesia Kairos, que es parte de nuestra familia, ¿listo? Que hace parte de esta cobertura. Es una gran bendición lo que estamos haciendo de parte del Señor, lo que Dios ha estado haciendo con cada uno de nosotros, pero también como iglesia. Seguimos en expansión, ¿verdad? No solo en Santander de Quilichao, sino que seguimos en expansión en Buga y Ipiales. Y les cuento, y el próximo año, que ya se les había adelantado, pero cada vez está más cerca la cosa, el próximo año en Cali. Dele gloria a Dios por eso, porque lo merece. El Señor es el que está abriendo brecha para poder alcanzar más almas, más personas. Y contando las redes, que tenemos cantidad de personas que nos siguen de otros países, de otras ciudades lejanas a estos sectores, y también nos estamos expandiendo bastante por esa parte. Entonces vemos el respaldo de Dios. Quiero hacer un paréntesis, y nosotros tenemos las CAF. En las CAF le cuento que hemos estado avanzando en proceso y ya estamos, o ya estuvimos, pero todavía continuamos en el proceso de la entrega de una Biblia, PDT. Eso es un privilegio de pertenecer a las CAF. No todos lo tienen. Si usted quiere hacerlo, pues puede disponer su casa o buscar un espacio donde pueda acompañarnos. Estas Biblias son unas versiones muy lindas, la PDT, Palabra de Dios para Todos, es un lenguaje muy especial, muy lindo. Nos habla un poco más en nuestro dialecto, nuestra jerga, ¿sí? Entonces podemos un poco comprender o leer la Biblia un poco más con entendimiento. Amén. Quiero que me acompañe a Mateo 13. Tengo un obsequio que me quedó el jueves de la CAF de alguien, pero ya ella me estaba haciendo reclamo fuerte. Pastor, ¿y cómo así? ¿Cómo así? Entonces ahí le tenemos. Mateo 13. Usted conoce esa parábola, no la vamos a leer toda, solamente quiero que recordemos algo puntual, de que es que la puse muy arriba y el ventilador me la corre. Ahora sí, Mateo 13. Todo habla de la parábola del sembrado. Entonces dice la palabra que cayó la semilla en 4 lugares. El primero de ellos, el camino, después en pedregales, después cae, se lo pongo como referencia, pero se la estoy resumiendo, después cae sobre espinos, y por último da un ejemplo de que cae sobre la buena tierra. Efectivamente, Jesús da la explicación de esa parábola. No hay mucho que decir en realidad, por lo menos no en este momento. Pero del versículo 19 en adelante, Él comienza a dar la explicación de esa parábola. Pero a mí me llama mucho la atención que hace una explicación en el versículo 22, que es el que quiero que leamos juntos. Yo lo voy a leer en la PDT, pero la diferencia no es mucha, pero van a ver un poco. Versículo 22, Mateo 13.
¿Qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelvan estériles. Mire que efectivamente sobre esta persona ha caído la semilla, ha caído la palabra, pero crecen espinos, dice el versículo 7, crecen espinos que la ahogan y no deja que sea fructífera. ¿Por qué le traigo esta palabra? Porque muchas de las cosas que generan falta de fruto en nuestras vidas, en nuestro carácter, crecer espiritualmente, son precisamente nuestras preocupaciones, como dice Jesús, y el que nos dejamos caer o envolver del engaño de las riquezas, que creemos que tener riquezas lo es todo, que creemos que cuando tenemos plata ya lo tenemos todo, pero no, créame que no. Usted tiene plata y quiere más y no soluciona los problemas, algunos, otros temporales, pero igual vienen más problemas. Es como la droga, cada vez va a querer más, como el alcohol, cada vez vas a querer más y crees que lo manejas, pero no es así. En realidad no es así. No, yo lo dejo cuando quiera. No, yo no soy. ¿Quién aquí ha dicho alguna vez no es que yo soy avaro, no es que yo soy codicioso? No lo decimos porque es tan engaño que ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos. Le dejo eso como para que medite y examinemos nuestro corazón. ¿Cómo estamos en nuestro corazón en relación con las preocupaciones que también nos controlan y con el engaño de las riquezas, que es lo más común? Que realmente nuestra confianza esté en Dios, porque la palabra dice que no daba fruto. No podía. Aquellos que oyen la palabra y se dejan engañar por las preocupaciones y el engaño de las riquezas, lo que Dios ponga en su vida, en su corazón, puede ser la mejor palabra, el mejor predicador de la historia, pero va a caer entre espinos y se ahoga. Entonces no va a dar fruto, no va a pasar nada. Vamos a seguir igual con las mismas preocupaciones y el mismo afán por el dinero. Eso quiero dejárselo para que mediten. Y hoy tenemos un testimonio. Alex, quiero invitarte a compartir el testimonio que tienes. Quiero que escuchemos a Alex, su familia, Esther, los niños. Son una bendición también para esta casa. Vienen desde Popayán. Mire que sí se puede, ¿cierto? Sí se puede, siempre se puede. Vienen desde Popayán, vienen viajando. Pero el Señor siempre nos ha tenido así, que vendrían de todos los lugares a adorar a Jerusalén. Bienvenidos a Jerusalén como siempre. Alex. Buenos días, Dios les bendiga. Denle ese aplauso fuerte al Señor, por favor. El pastor Jonathan me habló para compartir una palabra de algo que ocurrió. En realidad la palabra la compartió él en alguno de los devocionales que nos envían. Y esa palabra no solo nos zarandeó, nos transformó, sino que hizo algo impresionante en nuestras vidas. Digo nuestras vidas porque eso incluye a mi esposa, a mi familia. Entonces voy a compartir, está en el mismo libro de Mateo, donde estaban ahora, Mateo 18. Mateo 18, versículo 23. ¿Cuánto lo tienen ya? Mateo 18, 23. Vamos a leer. ¿Me ayudan? Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuántos?
10.000 talentos. Eso es un mundo de plata. Por ahí en otra versión, creo que la tiene ahí mi esposa, ¿cuánto dice ahí? ¿Cuántos? O sea que el hombre le debía miles y miles de monedas de oro. ¿Se considera valioso el oro? ¿Se considera de alto precio? Entonces eran miles de monedas que le debía. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. ¿Cuánto le decía que le pagaba? Todo. O un 10%, o un 20%, todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó, ¿qué? Le perdonó la deuda. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha perdonado la deuda? Entonces, ¿qué pasó? Entonces pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Eso es mucho menos, ¿sí? ¿Cuánto dice allá? 100 monedas de plata. La plata igualmente es valiosa, pero era mucho más valioso el oro y eran miles de monedas. Este apenas le debía 100 monedas de plata. Entonces dice: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, allá dice ahorcándolo, en esa versión le dice que lo agarró, se agarró del cuello de él, ¿sí? Dice, ¿dónde vamos? ¿Vio? Entonces le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, ¿qué? Todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se estremecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Cómo la ven? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Entonces, ahora sí le voy a contar rapidito qué fue que pasó conmigo y por qué esa palabra, los dos deudores. Número 1, venía pasando una situación compleja. ¿Cuántos les ha pasado una situación compleja en la vida? ¿Cuántos han dejado de pagar recibos o cosas que tenían que pagar? Bueno, eso me pasó, eso nos pasó a nosotros. Veníamos de hace unos meses con una situación. Yo soy constructor, trabajo en construcción y con mi esposa tenemos un emprendimiento de un spa que tiene un hotel. Entonces conocí hace unos días unas personas porque estaba como desocupado el domingo y dije: voy a hacer Uber, ¿se entiende Uber acá en Driver? Bueno, como un taxi, pero pues por plataforma. El caso es que dije: voy a encender la plataforma. A veces yo lo hago cuando estoy por ahí desocupado. Entonces fui y recogí unas personas en el batallón. Estas personas me vincularon dentro de un proyecto interesante que se estaba haciendo en el batallón porque tenía que ver con la construcción de una torre de antenas. Y pues efectivamente se hospedaron en el hotel y todo eso. Como veníamos pasando una situación difícil, normalmente en un hotel usted entra y tiene que pagar. ¿Se paga al final cuando se va? No, al comienzo, porque pues con eso uno, ¿cierto?, compra las cosas, paga el personal, todo eso. Entonces ellos me dijeron: mira, como es un contrato en el ejército en donde nos pagan solamente al final, pues vamos a pagarte pero un poco más adelante. Yo, bueno, pues como yo también necesitaba, entonces dije: bueno, hagámosle. Y empezaron a pasar los días y a mí me comienza esa desesperación. ¿A cuánto les ha dado la desesperación cuando hay que pagar cosas y como que no hay de dónde? A ver, muéstreme.
Pues a mí me pasó, y uno ora, uno escucha y ora también en el pozo de oración y descansando en Dios, todo eso, pero la comezón sigue, uno sigue confiando en Dios, pero la comezón sigue, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Ellos me invitaron a acompañarlos en ese proyecto y que si le podía ayudar, porque pues el constructor de ellos no llegó desde Barranquilla, no llegó esta persona y de repente pues yo comencé a ayudarles a ellos, pero yo ya necesitaba el dinero para poder pagar cosas, para poder comprar los mismos insumos del negocio. Y ya me fue dando como inquietud y ya me puse un poquito más fuerte con ellos, al decirles, no, tienen que pagarme porque si no yo no puedo continuar. Ahí llegó esa palabra. Póngale cuidado porque si alguien a usted, ¿a cuánto le están debiendo algo? ¿Algún dinero, alguna cosa? Póngale cuidado por favor a esto. No era yo nomás, vea. Entonces, el Señor me dio esa palabra en donde me muestra que Él en realidad nos ha perdonado todo a nosotros. Él ha perdonado y ha quitado todas nuestras deudas. Aunque nosotros las sigamos viendo, Él ya ha pagado por todas nuestras deudas. Solo que es que uno no ve, uno no observa. Entonces, claro, el Señor a través de esta palabra me coloca a mí, yo te he perdonado todo a ti y esta gente, o sea, yo ahí fue que comprendí que Dios tenía un propósito con estas personas que estaban hospedadas ahí en el hotel. Entonces, si yo iba a ser grosero o a cobrarle de mala manera o a ahorcarlo, como decía este que estaba allí, pues si Dios tenía un propósito por medio de todo lo que estábamos haciendo con estas personas, ¿las cosas iban a salir bien? Como que no, porque si yo era grosero con ellos, pues yo no iba a ser como parte del proceso de Dios que iba a ocurrir con esas personas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que entendí yo de esa palabra, pastora, fue que debía ser movido a misericordia y no cobrarles y no atosigarlos. Yo un momento lo vi al hombre, estaba al frente del hotel y estaba para allá y para acá llamando desesperado. Yo dije, ¿a qué hora le da a ese hombre como un infarto? Porque además nada le había salido. Entonces yo desde ese momento, vea, como dice por ahí un comediante, hasta allí cobré, no le cobré nada más. Y antes lo que me tocó hacer fue ponerme a ayudarle a levantar la torre. Yo jamás me había montado por ahí una torre de esas de antenas, por ahí a 16 metros, porque no le llegó el señor que iba a montarla. Yo sé de construcción, pero nunca me había montado. ¿Usted qué sabe de eso, Fernando? 16 metros. Entonces, bueno, trajimos grúa, hicimos de todo y yo llegaba a la casa, muy cansado y nada de aquello. Pero yo seguía confiando en la palabra de Dios. Para no alargarle el cuento, estas personas recibieron al Señor. Algo que nosotros estábamos esperando con mi esposa que pasara, una bendición importante, era importante que pasara, sucedió, llegó y nos bendijo, aún en medio de lo que estábamos haciendo llegó eso y todo fue una bendición, le quiero decir. O sea, finalizó, nosotros terminamos ayer la antena, yo por allá montado, colgando antenas y de todo, aprendí en alturas y todo eso. El pastor me llamaba, ¿no? Yo estaba por allá arriba y me llamaba por la tarde a veces, y entonces yo medio lograba sacar el celular, porque imagínese, a esa altura, si usted suelta el celular, pues ya, hasta ahí era el celular. Entonces yo lo sacaba un poquito del bolso y le tomaba una foto para que él viera la altura que yo estaba y ¡ay! Ahí él entendía. Pero lo que quiero decir con todo esto es que si Dios es nuestro proveedor, es nuestro defensor, y es que hay muchas más cosas que debiera contarle porque el testimonio es mucho más grande, pero si Él es todo para nosotros, depositemos nuestra confianza en Él, porque Él tiene en realidad cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. No solo llegó esa bendición, sino que ya estas personas con mucho agradecimiento vinieron y pagaron todo lo que había que pagar. Y esto tocó mucho mi corazón, y yo le quiero dar gloria a Dios por los pastores Jonathan y Carolina, y por eso está sonando ahí la tsunamita. Es porque Dios lo que ha hecho en nuestras vidas es que ha traído su presencia
de nuevo a nuestra casa, al hotel. Y esta mañana que yo venía para acá, ya con esto termino, yo venía saliendo de Popayán y de repente mi esposa me vio que yo venía llorando mucho porque llegó una presencia de Dios que mi cuerpo quedó encalambrado. Acuérdese que yo venía conduciendo y encalambrado y frío. Pero lo que pasó fue que el Señor me dejó ver cómo había estado en diferentes etapas en mi vida. Lo vi a Él en el hotel, cuando estuvo el pastor Jonathan solo, allá, que usted no lo acompañó, pastora. Él me dejó ver cómo Él había estado allí, cómo el propio Señor Jesús había estado, y me mostró la referencia de Abraham, como cuando esos 3 hombres llegaron hasta Abraham, y ahí venía el Señor Jesús en medio de esos 3 hombres, y Él me mostró, y de ver yo eso, que el Señor había estado en su propia presencia en mi casa, eso me impactó mucho hoy que venía para acá, para Santander. Entonces, yo le doy gloria a Dios por los pastores que tenemos. ¿Sí? Un aplauso al Señor y muchas gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué hermoso testimonio, y yo sé que hay muchos más. Y aquí hemos tenido unos que han sido también gloriosos. Dios te bendiga, Alex, tu corazón. Dios bendiga a Esther, tu esposa, tus hijos, por ese corazón de creerle al Señor y amarlo, que es lo más importante. El resto se encarga Él. El día que entendamos la palabra, dice entender la palabra, si la entendiéramos, créame que las cosas serían diferentes. Pidámosle revelación al Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este testimonio, Señor, que nos permites presenciar, Señor, y que de alguna manera también desafía nuestra fe, Señor. Te pido, Señor Jesús, que puedas desafiar la fe de cada uno de nosotros, Dios, que podamos seguir creyendo, Dios, en tu palabra. Te oro, Dios, para que traigas, por favor, en el nombre de Jesús, revelación de tu palabra en cada uno de nosotros. Que podamos, amado Dios, ver lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, ver lo que tú estás obrando en nuestras vidas, Señor, ver lo que tú estás estableciendo en cada corazón, Señor, pero que más que nada, Dios, entendamos que esto no trata de una persona, Señor, o de un grupo, sino que es para tu reino, para tu gloria, para tu honra. Esto trata de ti, Señor. Esto trata de ti, Señor. Esto hace parte de tu propósito, Señor. Gracias te damos. Yo bendigo, Señor, cada semilla, cada ofrenda, cada diezmo, Señor, cada protemplo en el que nos hemos desafiado, Señor, cada primicia, Espíritu Santo. Hoy la bendecimos, Señor, que seas tu Dios trayendo, Padre, revelación de tu palabra, para que, como decía Pablo, podamos participar con gozo de este hermoso servicio que es el dar. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pase adelante, ojalá con su familia, y bendiga esa semilla que Dios le ha permitido dar. Como en el cielo, donde solo importas tú, no hay nada oculto ante tus ojos, oh Jesús. Quiero más de tu presencia, donde encuentro plenitud. Es como estar en el cielo. Ven aún más cerca, más de tu presencia. Solo quiero más de ti. Ven aún más cerca, más de tu presencia.
bendecimos estas ofrendas, bendecimos cada familia aquí representada, bendecimos este precioso tiempo y a ti te damos toda la gloria y la honra. Bueno, nosotros no podemos, así lo hagamos antes o después, no podemos quedarnos sin el espacio de saludar. Quiero que salude ahí donde está 4 o 5 personas, les doy un fuerte abrazo, lo bendiga, así como Dios lo ha bendecido a usted, bendiga a esas personas. You are here as we lifting up your name, lifting up your name. You are here as we're giving you the praise, giving you the praise. Dele un fuerte abrazo, de abrazos. Released in this atmosphere, with freedom and breakthrough and victory are right here. Where you are is where I wanna be, in your presence. There's no place that I would rather be, it's with you, Jesus. Heaven on earth, heaven on earth, yeah. Heaven on earth, heaven on earth. Por eso me ponen a mí ahí, vea, yo hago daños. Yo daño todo, mi mamá decía que yo dañaba hasta balines. Entonces, no quiero que le vayan a preguntar nada al final. Vea, es importante los abrazos. Le cuento algo ya ahí rapidito antes de que, aprovechando que el pastor no está y podemos hablar. Si había alguien, y algunos los más cercanos de pronto lo saben, si había alguien que no le gustan los abrazos, es a mí, o que no le gustaban los abrazos, es a mí. Mi mamá deja a esta muchachita, no deja ni tocar. Y es verdad, no me gustaba que me tocaran. Uno va aprendiendo, ¿no? O a la fuerza o no sé, pero rompes como un poco con eso y ya lo hago más natural. Siento que se ve más natural, se siente más natural, pero no era así siempre. No fue así siempre. De hecho, no lo fue hasta hace muy poco. Pero Dios va haciendo algo. Uno se pone de su parte y Dios hace el resto, ¿verdad? Eso era, aprendí, nada más porque aprendí a dar besos así de saludo. En el momento que me volví cristiana fue que tuve que empezar a aprender eso, porque tampoco, o sea, eso de saludar en beso y no, o sea, no, me costaba. Entonces abracemos a las personas. Esos espacios son para romper con eso. Hubo algo que quebró en mi vida y ahora lo puedo hacer un poco más natural. Como dice por allá Angie, se siente, ¿cierto? Pero no fue siempre así. Bueno, no me voy a demorar más. Ya hablé mucho, ya el pastor no nos vio, podemos hablar y no. Quiero darle la bienvenida al pastor Mauricio Arias desde Buga. Es un siervo de la casa, parte de la familia CCI, es de la casa, entonces como hijo de la casa queremos darle la bienvenida, como un siervo de la casa, como un miembro más de la casa, le damos hoy la bienvenida al pastor Mauricio Arias. Mi amado, bienvenido, sabemos que Dios tiene una palabra de bendición de parte de Él a través de tu vida. Quiero que dispongamos ese corazón, seamos esa buena tierra y la podamos recibir con gozo. Amén. Dios te bendiga, gracias pastora. Yo pensé que era el único sobre la tierra que me costaba abrazar. Ya somos 2. Yo digo los traumas de la niñez, no sé, pero hay que abrazar, hay que romper con eso. Bendiciones para todos. Qué privilegio estar hoy en la casa del Señor. De los grandes privilegios que tenemos los hijos de Dios es reunirnos el día domingo y poder alabar a nuestro Dios. Recuerde que nuestros servicios tienen 3 tiempos. Todos llegamos temprano, ¿para qué? Para dar gracias. Por eso siempre procurar no llegar tarde, porque todo lo que usted es, lo que usted tiene, lo que usted va a llegar a ser, ¿a quién se lo debe? Entonces nuestra primera adoración el domingo, todo lo que nosotros expresamos a Dios es nuestra gratitud, nuestra adoración. En 3 tiempos, la adoración, la alabanza es para que usted dé el tiempo de ofrendas, y diezmo es para que usted ¿qué?
siga dando, siga alabando y ahora diga, llegó mi tiempo. Es el tiempo de recibir, amén. 2 para Dios, 1 para nosotros. Yo alabo a Dios por estar hoy en esta tierra hermosa, preciosa. Y quiero transmitirle, mire, 15 días el pastor me dijo para estar en este lugar y 15 días orando y no, el Señor no me habló con una palabra específica para ustedes. Yo ahora pensaba allí que el predicador de hoy tendría que ser usted, mi hermano. Tremenda palabra, Dios es nuestro ayudador. Pero quiero decirle algo, amado. Creo que entendí de Dios y es que quiero más testificar lo que Dios ha hecho a través de muchos años en mi vida, amén. Tengo 22 años en la iglesia, casado con Blanca Ludvika Gutiérrez, tengo 2 hijos, Mariana y Samuel. Ellos les mandan un abrazo, les mandan saludos desde Buga y hemos estado orando por ustedes aquí, amén. Sé que ustedes han orado por nosotros, pero estamos orando por todo esto que el Señor ha empezado en Santander con los pastores Jonathan y Carolina, y usted está incluido en eso sobrenatural que viene en este fin de año y en el año 2024, amén. Cosas sobrenaturales, como dice Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido ¿a dónde? Al corazón de los hombres, las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? Dios tiene cosas preparadas sobrenaturales, amén. Hay un tiempo de rompimiento sobrenatural para su vida y para la vida de su familia, amén. Una palabra tuya bastará ¿para qué? Para sanar, me dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos hoy? Una palabra. Yo les quiero hablar de mi experiencia o lo que Dios ha hecho en este tiempo conmigo. Y no quiero hablar de mí, sino hablar de algo que sé que a usted le va a bendecir esta mañana y es de la palabra de Dios, amén. Quiero que vamos a Primera de Juan 2, del 3 al 6. Primera de Juan 2. Quiero leerles la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Verso 2 dice así. El 2:3 dice, y en esto sabemos que los que le amamos, que los que le conocemos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso, y la verdad no está en él. El 5, pero el que guarda su palabra, en él está verdaderamente el amor de Dios y se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Esta palabra me confronta muchísimo, porque la palabra común es, y en esto sabemos que le conocemos y qué, si guardamos su palabra. ¿Cuántos conocen a Dios? Amén. Yo por muchos años he venido leyendo la Biblia, creo que he sido un buen lector de la palabra por muchos años, y siempre creí o me ufané, no sé la palabra más correcta, de conocer a Dios. Y este texto quizás me confronta y quizás tengo que decir lo poco que le conozco en lo mucho que le desobedezco. ¿Cuántos aquí son súper obedientes? ¿Cuántos aquí son 100% obedientes? ¿O les pasa lo de Santiago, que nos consideramos a la luz de la palabra, pero olvidamos cómo somos muy rápidamente? Quiero contarle una historia. Yo soy un hombre de las historias. Quiero reflejar en esta historia lo que quiero transmitir esta mañana para usted. Amén. Dice que un hombre estudió en la universidad y usó como dependencia la psicología con un solo anhelo: cambiar el mundo. Hizo sus estudios, su tesis, se graduó, escribió su primer libro de cómo cambiar el mundo y empezó a viajar por el mundo, a dictar conferencias, hacía seminarios, hacía charlas. 20 años de trabajo, y a los 20 años hizo su primera parada para evaluar su trabajo, y evaluó y vio que el mundo en 20 años estaba peor.
más drogadicción, más prostitución, más delincuencia, que el mundo no había cambiado, que el mundo estaba, y dijo: he fallado en estos 20 años, pero lo intentaré, iré a mi país, quizás el mundo es demasiado grande, iré a mi país. Y llegó a su nación y trabajó los segundos 20 años con la experiencia de los primeros, y ahondó y profundizó y habló a los jóvenes, a los niños, universidades, colegios, hizo campañas y trabajó en los parques. A los 40 años, con 61 años de edad, hizo su segundo análisis y para sorpresa vio que había más corrupción en su país, que la política era más corrupta, la desigualdad social era peor, y vio que su nación estaba aún en más decadencia y dijo: me he vuelto a equivocar, pero no me daré por rendido. Iré a mi ciudad. Quizás mi país es muy grande. Iré a mi ciudad, y trabajó con 40 años de experiencia. Empezó a trabajar con las familias, empezó a trabajar en colegios, universidades. Cuando hubo completado 81 años, hizo la tercera revisión de su propósito. Y vio que su ciudad estaba peor, más decadencia social, moral, espiritual. La palabra de Dios no se mencionaba en los colegios ni en las universidades. Una sociedad agnóstica, atea, una ciudad sin valores, sin principios, sin moral. Y dijo: he perdido mi vida, no pude cambiar a mi ciudad. Y reflexionando dijo algo: ahora entiendo. Y dijo: si yo hubiera cambiado mi familia, mi cuadra, mi barrio hubiera cambiado mi ciudad, mi departamento, mi nación, y mi nación hubiera cambiado al mundo. Estoy hablando de psicología, quizás de la más barata que se haya escuchado. Pero yo siempre me senté a reflexionar sobre esto en mi vida cristiana. Y como cristianos tenemos nosotros un problemita que yo he visto en años de consejero, de maestro. Un problemita, y es que todos, cuando venimos a la iglesia o conocemos la palabra y logramos dejar la marihuana, logramos dejar de robar, tenemos una cosa en particular o un anhelo, y es cambiar ¿a quién? A otros. Y cada que estamos leyendo la Biblia y leemos algo que nos impacta, nos acordamos de... ¿Y para quién pensamos que es la palabra? Y un ejemplo: ¿Alex es por el bus o es tu nombre? Alex, listo. Alex viene a la iglesia, da una palabra, pero la esposa no pudo por trabajo o algo, y la palabra era precisa para la situación que estaba viviendo la esposa, y probablemente él se quede todo el culto pensando: si atravesó el diablo, impidió que mi esposa viniera y se la perdió. Normalmente pensamos de esa manera, ¿cierto? Siempre es. O cuando usted está con la esposa: yo no me volví a sentar al lado de mi esposa en la iglesia, porque cada que el pastor habla y suelta una palabra con relación a mi vida, saca el codo y... tenga papi, ahí le hablan. ¿Cuántos aquí han sido codiados? Es un peligro sentarse con la esposa o el esposo, porque uno alega mucho y ese día hablan de eso. ¿Y qué hace la esposa? Cuando usted empieza a ver la esposa alegre en la iglesia y toda la palabra le cae al esposo, ahí le hablan: papito, mire, es para usted. Tenemos esa gran debilidad. Siempre pensamos que la palabra es para otro. Siempre pensamos muchas veces que la salvación es para él. Y entendí una cosa quizás antibíblica cuando usted la lee, pero espiritual si la entiende. En el cristianismo es primero yo, segundo yo, tercero, cuarto, todo. Y cuando ya toda la palabra está en mí, ahora sí empecemos con Alex. Cuando ya todo está en mí, y es lo que yo quiero hablarle hoy. Yo podría hablarle y darles testimonio de milagros, podríamos hacer un culto de liberación y seguramente gente saldría liberada. Les podría hablar de mi tema preferido, en el que más campo tengo en la Biblia, que es el área financiera. Y usted ser bendecido, pero quizás por una semana, o quizás usted tenga un testimonio que dar, pero mi anhelo, el anhelo de mi corazón es que usted vaya hoy con un cimiento que usted pueda trabajar de hoy hasta que Dios lo llame y lo pueda dejar como herencia a sus generaciones. Amén.
Entonces, ¿en qué conocemos a Dios, Alex? ¿Qué determina que una persona conoce a Dios? Que ore, que cante, que diezme, que ofrende, que no se pierda culto, que evangelice. ¿En qué conocemos? ¿En que guardamos qué? Su palabra. Usted va a conocer a una persona no por la palabra que sabe. Tenía un amigo, no sé si estará en el infierno o en el cielo, me queda la duda. Conocía la Biblia, lo que yo no encontraba en el diccionario, él lo sabía, pero golpeaba a la mujer, le era infiel a la mujer, alegaba. Y era el hombre que en la ciudad de Buga no había otro que conociese más la palabra que él. Entonces, el conocer la palabra aún no te guarda. El guardar la palabra demuestra que tú conoces a Dios. Entonces, aquí viene lo que quiero compartirle. Quiero que leamos el Salmo 19, del 7 al 11. Y de aquí quiero introducir un poco a través de la historia lo que quiero enseñarles. Salmo 19, del 7 a ¿qué? Mire lo que dice el salmista David. La ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, y alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, y todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Amén. La ley de Jehová es ¿qué? ¿Qué es lo que va a convertir tu alma? Hoy no vamos a pensar en el alma de la esposa, ni en el alma de los papás. ¿En cuál alma vamos a pensar hoy? En la mía. ¿Cuál es la metodología de este servicio? ¿En cuál alma se va a enfocar usted? En la mía, ¿cierto? No más. Solo eso hoy quiero que usted piense. Pero quiero decirle algo, y es que nosotros tenemos un grave problema. La iglesia hoy tiene una debilidad, y esa debilidad consiste en que la gente le cuesta ¿qué? Leer la palabra de Dios. Yo quiero que me levante la mano el que ha leído la Biblia 100 veces aquí. ¿No? 50. 30. De Génesis a Apocalipsis. 30 veces. ¿La ha leído? No, 20 veces, ya tenemos uno. 10 veces. 5 veces. Levántemela la mano el que nunca ha leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Ahí sí hay más manos levantadas. ¿Cuántos queremos un hogar próspero? ¿Cuántos lo queremos? ¿Cuántos queremos una economía estable, saludable? ¿Sí? ¿Cuántos queremos ver hijos libres de la droga, libres del mundo? ¿Cuántos queremos impactar donde vayamos? ¿Qué le han enseñado a usted? Seguramente lo que a mí. Una vez estaba en una crisis económica muy fuerte, quizás como la suya o peor. Se me acabaron los santos para seguirles debiendo. ¿Se acuerdan de ese dicho popular? No sé si por aquí o ahí, pero en mi tierra, que a todo santo le debí una vela. A mí se me acabaron los santos. Casi me toca irme a la religión Yaruba para seguir. Escúchenme. Y escuché un testimonio de un hombre que dijo que Dios le había dicho que hizo un ayuno por cada año de vida, y que su situación había cambiado financieramente. Tenía 33 años en esa época, y yo oí el testimonio y me fui y hice, ¿cuántos ayunos? 33. Quedé flaco, las orejas me quedaron transparentes. Y cuando terminé el ayuno estaba más endeudado. Vino un apóstol de Bogotá, el apóstol Gustavo Páez, y lanzó un desafío bíblicamente, dar una ofrenda por 300 días. Todos los días iba a la iglesia y llevaba una ofrenda, hace más de 20 años. No la hice muy grande la ofrenda, pero por 300 días iba
Todos los días llevar la ofrenda. Cuando terminé de hacer el pacto, debía 1.500.000, hace 20 años algo, ¿no? Ya no era mucha plata para usted, pero en la condición que yo estaba, eso era muchísimo dinero. ¿Por qué si es bíblico, lo habla un hombre de Dios, si el hombre lo ha tenido, por qué a mí me fue al verso? Porque no necesariamente como Dios trabaja con uno, trabaja necesariamente con todos. En lo que sí es cierto es que Dios es galardonador de los que le busquen. Y esto lo aprendí yo en el consejo que le dio el Señor Jehová a Josué cuando Moisés había muerto. Y Josué, ¿cuál fue el consejo? Si usted lo puede leer en Josué 1:7. Te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Y qué más le dice? Que medites, ¿qué? En este libro de la ley, ¿qué? De día y de noche. Entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo. ¿Cuánto? ¿La mitad? Todo lo que emprendas prosperará. ¿Dónde está la prosperidad? ¿En trabajar mucho? ¿En ahorrar mucho? ¿En recibir una herencia? ¿Dónde está la prosperidad de tu hogar? Si usted tiene deficiencia en su hogar, hay un problema, usted no está meditando. Alex, nuestros peores momentos financieros fueron momentos donde no meditamos la palabra, y el no meditar la palabra nos llevó ¿a qué? A cometer errores y decisiones. Yo aprendí el sermón del monte de memoria, Mateo 1, Mateo 5, 6 y 7. Para meditarlo, porque escuché un tema que Mahatma Gandhi lo tenía como meditación diaria. Yo dije, este impío que no conocía a Dios, lo sabía de memoria, como que un pastor no va a saber el sermón del monte de memoria. Y lo aprendí y ya lo he olvidado por no meditarlo. Pero sí recuerdo uno de mis textos favoritos de ese sermón del monte, y es: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Y Proverbios dice: ¿con qué limpiará la iglesia su camino? ¿Con qué? Ahí dice joven, pero yo no sé ustedes, pero miren, yo estoy como recién desempacado. Si usted me ve un poco viejo, gordo y desacomodado, no es que esté viejo, sino que los años me han ido desacomodando. Pero mi espíritu está como joven. ¿Cómo estoy? Entonces, ¿para quién es la palabra? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Con qué limpiará su corazón? Con guardar la palabra de Dios. Y el problema de la iglesia hoy es que muchos leemos una porción en la mañana y no la meditamos. O leemos la Biblia, pero no le prestamos sentido a lo que leemos. Y entonces por eso andamos de un lugar a otro metiendo la pata, decimos lo que no debemos decir, pensamos lo que no debemos pensar, hacemos lo que no debemos hacer, y después estamos por la noche. Volví y metí la pata. Volví y dije lo que no debía decir. Pero ¿por qué los llevé a esto? Los de limpio corazón verán a Dios. ¿Por qué la iglesia hoy no ve a Dios y no escucha a Dios? Ver a Dios es ver a Dios obrando en mi familia. Muchos hemos visto nuestra familia irse para el infierno porque no se han convertido, a pesar de que le hemos ¿qué? Predicado. Hemos visto cómo el cáncer se ha llevado a nuestra familia, hemos visto cómo la droga se ha llevado a nuestros jóvenes, hemos visto cómo los malos negocios, cómo el diablo ha venido y ha soscavado nuestra economía y se ha llevado casas, fincas, se ha llevado buenos empleos, se ha llevado emprendimientos. Pero si la palabra de Dios me dice, con un ejercicio que hicimos ahora todos: probadme ahora en esto y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. ¿Dios es mentiroso o es verdad? ¿Quiere que le diga una cosa? Solo 3 veces aparece en la Biblia cielos abiertos. La primera fue para juicio, cuando se abrieron los cielos y Dios terminó la tierra. En el juicio de Noé, que solo quedó Noé con sus hijos y sus nueras. La segunda vez que aparece cielos abiertos, donde Dios habla de cielos abiertos, es en Malaquías 3:10. Probadme ahora en esto y yo os abriré las ventanas. Y la tercera vez está en Mateo 3:17. Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, castigo y redención. Y en la mitad, que Dios iba a estar con nosotros solo a través de un acto de obediencia, diezmar y ofrendar.
Pero ¿por qué nos cuesta hacerlo? Si usted entiende el diezmo que hace, ¿les abre qué? Las ventanas de los cielos. La ofrenda que hace, la ofrenda multiplica lo que usted tiene. Hay gente que es buena en una cosa o en la otra. El pueblo judío da el 21%, 10 de diezmos, 11 de ofrenda. ¿Y la primicia qué hace? La primicia brinda lo que tiene y tiene un impacto generacional. Cuando usted da primicias, bendice. Yo he hecho que mi diezmo se convierta en una primicia. Hace mucho tiempo, hago las 2 ejercicios en una. Cada noche que llego a mi casa, antes de darle a mi mujer lo del diario, lo de la comida de mañana, saco y echo en el cuaderno mi diezmo. No pago ninguna cuenta, no hago ningún pago hasta que no haya tomado. Lo primero que yo hago es tomar, porque la primicia blinda lo que tengo y bendice mis generaciones. 3 eventos. Entonces, pastor, emprendo un negocio, se me cae, tengo una tienda, no funciona. A otro le funciona la tienda y es impío, y usted que es hijo de Dios no le funcionan. Consigue trabajo, lo echan. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Medita en este libro de la ley de día y de noche. ¿Cuántos aquí son buenos meditando la palabra? ¿Sí, de verdad? ¿De día y de noche? Le voy a explicar un secreto que aprendí. Cuando uno está haciendo el devocional, meditamos la palabra. Bien, sí, yo creo en eso. Pero cuando usted sale del devocional y emprende su trabajo, ¿usted en qué empieza a pensar? ¿Sí o no? ¿Usted en qué empieza a pensar? En lo que debe pagar, contactos, si hay que contratar empleados, si este empleado no da el rendimiento que hay. Y usted dejó automáticamente ¿de qué? De meditar, y se puso ¿en qué? La palabra que leyó la pastora Carolina. La primera parte cayó junto al camino, vinieron las aves y ¿qué? Cuando Jesús la explica, dice la palabra, Jesús explica y dice, viene el diablo y arrebata ¿qué? La palabra, porque lo único que puede cambiar una situación, cualquiera que sea, es la palabra. ¿Qué le dijo creo que es el leproso a Jesús? Señor, una palabra tuya bastará ¿para qué? Para sanarme. Y Jeremías 26, 29, no es mi palabra como llama de fuego, como martillo que parte la roca. Una palabra. Pero mire lo que aprendí dentro de mis meditaciones, es que apenas dejo el devocional, vuelvo y dentro ¿en qué? En las preocupaciones y en los afanes de la vida. Cuando Marta estaba sentada a los pies de Jesús, Marta le dice, Señor, reconven a mi hermana que venga y me ayude. Marta, Marta, Marta. Yo creo que vemos un poco de Martas, que estamos afanados y turbados con los muchos quehaceres. Pero María ha escogido ¿qué? La cual no le será ¿qué? Quitada. Y quiero decirle algo, amado. Si usted, cuando sale de la iglesia o sale del devocional, dejó de meditar en la palabra, el diablo le va a robar lo que usted recibió en su devocional y le va a robar lo que usted recibió hoy en este lugar. Pastor, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer sencillo? Porque si usted no le pone ocupación a su corazón, el diablo sí le va a poner ocupación. Tristemente nuestro corazón parece que tuviera 2 puertas, una abierta al infierno y una abierta al cielo. Cuando usted viene a la iglesia, ustedes cuando nos gozamos ahora alabando, ministrando al Señor, estábamos gozosos. Levanto mis manos. Tremendo. Yo creo en tus promesas, creo que fue la segunda adoración o la primera. Yeshua. Aquí parece que nuestro corazón abre la puerta ¿dónde? Pero apenas usted vaya allá y no haya para almorzar. O si aún usted no tenía para almorzar aquí, y la pastora levantó diezmos y ofrendas, usted se molestó en su corazón y cerró su corazón a la palabra. Si supieran la situación que estoy viviendo, si supieran que no he pagado la luz, el arrendo, si supieran esto y hablan de plata y hablan de todo eso y no conocen mi situación.
Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Y Dios sabe que una palabra que usted logre agarrar en su espíritu hoy va a transformar su hogar, su economía, su trabajo, su hoy, su mañana y su futuro. Una palabra. Pero el diablo usted la recibe, pero cuando salga por esa puerta, cuando llegue a la casa y se encuentre los recibos por pagar, el diablo le va a error. Hace 15 días me varé en el carro y yo pensé que lo podía solucionar en 2 días. Llevo 15 días y probablemente para 3 semanas sin trabajo. Pero en mi casa, mi mujer como come tanto, yo no sé por qué comen tanto las mujeres. Todos los días desayuna, almuerza y come. Yo le dije, pero es que no estoy trabajando, y ella no me oye. Ella sigue y no quiere dormir en el parque. Dice, no, yo estoy muy amañada en esta casa. Y no quiere apagar el teléfono, sigue consumiendo internet. Aunque no trabaje, los gastos merman. Y me empecé como a preocupar. Y salí a la calle a andar como quien no tiene destino. Muéstrame, Señor, ¿qué hago preocupado? Y el Señor volvió en su misericordia y me dijo, solo una cosa necesitas. ¿Cuál es? Meditar. Y vuelvo a la meditación, y vuelvo y tomo el Salmo 23 que lo sé de memoria y empecé. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Mire, yo no estoy pensando, pero en mi corazón estoy. Él es mi pastor y nada me faltará. Y empecé a meditarlo y empezó a irse la angustia, empezó a irse, y ya que pase lo que pase, igual tengo que pagar arrendo, tengo que comer. Y si no, pues 15 o 20 días de ayuno no nos caen nada mal. Hay veces Dios hace cosas para que usted ayune a la fuerza, porque Él lo invita los sábados al ayuno, o en semana, o el domingo. No sé, el domingo lo invita a venir en ayuno a la iglesia, y usted lo primero que dice, Señor, yo bendigo esto, y para adentro, y usted sí le olvida que el ayuno existe. Entonces el Señor le corta y lo pone a ayunar. Pero cuando usted empieza a pensar, la única forma de ver a Dios es cuando usted tiene su corazón limpio, y lo único que limpia el corazón, ¿qué es? Pero usted tiene que estar, ¿qué? Les voy a hacer un ejercicio. ¿Cuántos de aquí están, aún estando aquí, tienen en su mente qué van a hacer de almuerzo, o qué situación tienen que resolver, o ir al trabajo? Y mientras usted esté pensando eso, el diablo le está robando lo que yo le estoy soltando. Entonces haga un ejercicio, en su corazón empiece a decirle una oración sencilla al Señor: despierta mi espíritu para que te sirva. Ya, solo eso, en su corazón, solo eso. Dele oficio a su corazón, ocupe su corazón. Porque cuando el corazón no está ocupado en meditar la palabra de Dios, el enemigo sí le va a poner a usted. Su mujer está muy confianzuda con el vecino. Su marido, yo he visto que lo llama una tal Carlota. Y usted empieza a pensar en eso. Y tus hijos van a caer en la droga. Estos días tuve que regañar a mi esposa, porque el niño salió, el niño ya no es tan niño, tiene 14 años, ya está más grande que yo. Se fue a comer salchipapas y ella no le dejó tragar las salchipapas tranquila. Lo hizo venir, estaba con otros muchachos, pero no, que ya son las 10 de la noche, que está muy peligroso. Yo sé que está muy peligroso, pero yo una cosa sé, que el día que Samuel vino a este mundo, cuando era imposible que naciera, cuando no había ni la edad, porque ambos éramos viejos, cuando no había ninguna posibilidad humana, mi mujer un día amaneció embarazada, no sabemos cómo. Y hoy esa imposibilidad tiene 14 años, con una super memoria, con una super inteligencia. Y lo pusimos Samuel, porque significa regalo de Dios, uno que camina con Dios. Y yo sé que nació para ser profeta en esta tierra. Y eso el diablo no lo podrá. Por peligrosa que esté la ciudad, el diablo no podrá ir en contra de eso. Mi declaración sobre él siempre será, y yo sé que Dios obrará en el corazón de él, y cuando él vaya a tomar malas decisiones, Dios estará allí. ¿Para qué? Pero cuando Job dijo, me aconteció lo que me es, cuando usted cree que su marido se va a ir con otra, usted lo está profetizando y le está llamando la amante. Venga, Cleopatra, Dalila, que mi marido necesita un amante. Cuando usted medita en su corazón que su esposa ya no lo ve con cariño, pero que al vecino lo ve agradable, usted está llamando ese espíritu de adulterio para que un día llegue a su casa
y coja a su mujer mal dormida y disgustada con usted y le dé cabida al lechero. ¿O que no hay lecheros en esta ciudad? Porque me aconteció lo que me esperaba. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de tus hijos? Tienes 2 sardinos también. ¿Qué esperas? ¿Que la droga se los va a llevar? No, ellos nacieron con propósito. ¿Qué esperas de tu marido? Si Dios me lo dio, se va a estar conmigo hasta que nos muramos, punto, hasta que Dios venga conmigo. Pero no permita que el diablo ocupe su corazón. Hay gente que sale, mire, una de las cosas que yo le reprocho a la gente cuando le da una cicla a un niño, es lo primero que le dice es: cuidado, ¿se quiebra qué? ¿Para qué le compró la cicla? ¿Para qué le compró la cicla? No vaya, monte, y si se quiebra lo llevamos al hospital, le ponen un yeso y eso el hueso le sana. No estoy diciendo que usted lo puede dejar libre para que él se vaya o haga, no, los chicos hay que ponerles cuidado, estos chicos hay que estar. No pueden tener clave en los teléfonos los muchachos, y la llave, la puerta no puede tener llave. El día que usted no pueda entrar a revisar el teléfono de su hijo, la habitación de su hijo, usted está en problemas. Ya le dije al mío, el día que yo no pueda revisar su teléfono o su cuarto, le empaco la ropa porque sé que usted es grande, se puede largar. Le canto la canción de Lenita Vargas: ya tus maletas están en la puerta. Porque mientras vivan en mi casa, sin golpes, sin maltratos, están bajo. Si usted no tiene normas en su casa, va a perder sus hijos. Así lloren, pataleen, griten, lo siento mucho. Si en su corazón, ¿qué les dije que estábamos pensando en el corazón? ¿Cómo fue? ¿Vio lo fácil que el diablo lo quita? Despierta mi espíritu para que te sirva. ¿Vio lo fácil? Su corazón empieza a pensar otras cosas. Empecemos, amados, a ocupar yo sé que estoy trabajando, voy manejando el carro, pero en mi corazón el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué estoy haciendo? Salgo de mi casa, mi hijo va a estudiar, lo bendigo, le digo: Señor, cúbrelo con tu presencia, y le empiezo a dar gracias porque almorzaré con él. Punto. Y no voy a permitir que el diablo llene ¿qué? Mi corazón. Pero la única forma que el diablo no puede llenar su corazón es si usted está ¿qué? Salmo 1, ¿cuántos lo saben de memoria? Deben de saberlo. Les voy a decir el verso 2 y 3. Sino que en la ley de Yahweh, de Jehová, del Señor, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Medita de día y de noche. Entonces, ¿qué hará? Se me rompió la boca. ¿Qué hará? Entonces hará prosperar su camino, y todo lo que hace, ¿qué? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae. ¿Cuántos aquí han dado fruto? Fruto a su tiempo, en la iglesia, como familia, en el trabajo. Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición para que usted dé fruto? ¿Cuál es la condición para que usted prospere? ¿Cuál es? Pastor, yo soy un hombre fiel diezmador y no sucede nada. ¿Pero qué piensas cuando sueltas tu diezmo? Uy, yo hablo con mucha gente y la gente normalmente ¿qué piensa? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué piensa la gente? Si usted se mueve hablando con gente, la gente está preocupadísima, y cuando usted ve las estadísticas, el próximo año la situación económica de Colombia va a ser terrible, según estadísticas, porque cada vez la inflación, si la gasolina sube, todo sube. O sea, cada vez, listo.
¿qué hablas tú? Porque mi lenguaje es, el Señor es mi pastor y nada. Y así una libra de carne valga 100,000 pesos, si el Señor es mi pastor, en mi casa almorzaremos con carne. No tiene que ver con la economía ni con el gobierno. Mi economía tiene que ver con ¿qué? Con Dios. Pero ¿de qué estás hablando? Porque yo sé lo que hay en tu corazón. Hay una palabra, creo que es en Primera de Pedro, Segunda de Pedro 2:19. Voy a ver si es Segunda de Pedro 2:19. No creo que sea. Pero dice que cada uno hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cómo dice el Señor que hablemos? Alguien que lo lea a ver si es ese. Primera de Pedro 2:19. Que cuando usted hable, ¿cómo debe de hablar? Varón, ¿cómo debe de hablar cuando usted hable? ¿Conforme a las palabras o conforme a las estadísticas? ¿Cómo está? Un ejemplo, yo estuve viviendo en Buenaventura, hace 6 meses me vine, entonces todo, ¿cómo está Buenaventura? ¿Qué dice la prensa? ¿Qué dice? ¿Qué está? ¿Cómo está Tuluá? Para usted ir a Tuluá necesitas 10 escoltas. ¿Cómo está? Todo el mundo hablamos así, ¿no? ¿Cómo debe de hablar el pueblo de Dios? ¿Cómo debe hablar? ¿Qué dice 1 de Pedro 19? ¿No es? ¿Cómo dice? Sí. No, Segunda de Pedro 19. Perdón si dije Primera de Pedro. No, entonces no es. Escúcheme, cada uno hable conforme a la palabra de Dios. ¿Usted cómo está hablando? ¿Cómo está su familia? Mi familia está bendecida. Pero pastor, realmente tengo problemas. Eso es otra cosa. Porque cuando yo tengo problemas, llamo a mi pastor y le digo, mira, se me está presentando esta situación yo no estoy negando la realidad. Pero yo debo de hablar ¿qué? Porque Dios llama a las cosas que no son como si ¿qué? Como si fueran. Primera de Pedro 4:11, ¿cómo dice? Deja un momentico. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cómo debemos hablar? De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? Y si tu corazón no está rebosante de la palabra de Dios, usted terminará hablando de ¿qué? ¿Cómo hablamos normalmente? No tengo, no puedo, no hay. El pastor levanta una ofrenda para X ahora que están en este proyecto y quizás lo primero que sale de su corazón es no tengo dinero, y eso puede ser una realidad, pero no es la verdad. La verdad es que Él se hizo pobre para que todos fuésemos enriquecidos. Pero lo voy a explicar. No sé en cuál de los, pero dice, hay una frase que yo jamás volví a hablar en no tengo. Siempre es, deme 15 días yo resuelvo, deme un mes yo resuelvo. Porque la Biblia dice que al que tiene, se le hará. Pero al que no tiene, no, señor. Creo que es Marcos, dice, aún lo que piensa tener le será quitado. O sea, si usted está pensando en una casa, Alex, piense aquí. Pensemos que su esposa le va a hacer una petición razonable, porque si le pide un Mercedes-Benz ahora, no, vuelva de seria, mija, ¿sí o no? Pensemos en una petición razonable. Quiere arreglarse el cabello. Puede costar, yo qué sé, 150, 200 mil, ¿cierto? Más o menos, o más. Sí, no, sí, claro. Bueno, supongamos que vale 200,000, pero ustedes escucharon el testimonio de Alex que llevaba un tiempito que... Y ella le dice, amor, mi vida, mira este greñero, ¿Y cuánto vale? 200. Probablemente en las circunstancias de Alex él responda, ¿y usted no ve la situación que estamos viviendo? ¿Usted está tembado o se hace?
¿Has escuchado eso alguna vez? Mire, amor, aguante un poquito, porque si él dice que no tiene, aún lo que piense tener, claro que no le voy a dar a los muchachos, pero para un iPhone, el último, ¿no? 7 millones y algo, que se ríe. Si no se lo ha dicho, lo tiene en la mente. Si no se lo ha dicho, lo tiene en el corazón. Dale, pilas con eso. Papá, un iPhone. Recuerde que uno... Entonces, ¿qué puede responder Alex? ¿Quieres un iPhone, amor? Sí, papá, que no quiéralo mucho, mija. Quiéralo mucho. Pero el día que le empiece a decir que no tiene para darle un iPhone a su hija, la casa, el carro, las vacaciones, todo lo que él tiene aquí que quiere tenerle será, no le diga nada, dígale, amor, esperemos. O cuando tenga, dice, no tengo para un iPhone, tengo estos, está en la medida de mis posibilidades. Entreténgase con este mientras tanto. Sin ser tacaño, ¿no? Porque los padres nos volvemos ahí veces tacañísimos. ¿No? Que la tacañería es del diablo. Entonces, cuando en su casa su esposa o sus hijos pidan algo, ¿qué le vamos a decir? Aguanta, mi amor, aguanta, yo resuelvo. Pero ¿cuántos han dicho que no hay? Aún lo que piensa tener le será quitado. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Y todo el que hable, hable ¿cómo? Conforme a las palabras de ¿qué? De Dios. Y tiene que ver con la meditación de la palabra. Una de mis meditaciones favoritas es Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal del mundo. Pero si la sal se volviera insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hollada y echada afuera. Yo me quedo pensando eso porque yo soy sal. Donde vaya, mi función ¿qué es? Darle ¿qué? Sabor donde vaya. Lo segundo que dice ahí, creo que es el 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Usted es luz o es tinieblas? Esta semana le preguntan a la hermana, ya se me olvidó el nombre, qué pena. Entonces ella podrá decir si una noche que pasé en su casa fui luz o fui tiniebla. De pronto se le perdió algún cenicero, se le perdió una porcelana. ¿Qué va a decir la hermana? Aquí vino, habló, dañó, hizo esto. O usted es luz o usted es tinieblas. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero para que alumbre ¿qué? A todos los que están en la casa, que se alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu luz debe ser eso. Y mi estadía anoche en la casa de ella debe dejar algo espiritual en su casa. Algo se tiene que romper con mi estadía una noche en su casa, porque soy luz. Si no sucede eso, no soy luz. Algo espiritual se le dijo, es tu tiempo el día de ayer. Algo espiritual hoy está sucediendo en su espíritu que le va a acontecer en los próximos días por venir. Simplemente por escuchar la palabra del Señor. Pero entonces, ¿por qué la iglesia tiene problemas en el hogar? Me le voy a hablar, ¿cómo es que decían? Se me fue la palabra, el colmo de la iglesia. ¿Cuál es el colmo de la iglesia? Vamos, cuidado. La Biblia dice en Mateo 8:16, cuando llegó la noche, trajeron a él todos los endemoniados y enfermos, y eran sanos, ¿por qué? Por la palabra, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo en Isaías 53, que él tomó nuestras enfermedades y llevó consigo nuestras, con tremenda palabra que la iglesia experimenta enfermedad. No debería de haber un cristiano enfermo. Corintios dice que él se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos
enriquecidos. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptos hijos suyos. Y usted pone la iglesia y hace una encuesta y el 90% de la iglesia tiene problemas financieros. Resuelven el arrendo y quedan penando para la luz y el agua. Resuelven el agua, la luz y les cortan el celular. Resuelven el celular y no hay con qué darle a los chinos para la medianueva en la escuela. Es más o menos la historia de la iglesia. Pero ¿quién se hizo pobre para que usted y yo fuésemos enriquecidos? Pero ¿sabe dónde el diablo te ha ganado? Yo sé que la iglesia en su gran mayoría es obediente, en la medida de su capacidad ofrenda, diezma, ora, predica la palabra, sirve en el templo. Anoche yo vi los servidores, yo por muchos años fui ujier en la iglesia. Era el que tapaba las goteras, barría, lavaba los baños. Y siempre recordaba una palabra que dice, que Dios no dejará sin recompensa al que abre y cierra la puerta. Y cuando trataba de desanimarme, volvía y meditaba en esa palabra y seguía, y seguía, y seguía. ¿Y sabe cómo dejé de servir? Porque un líder me hizo el cajón y me sacaron. Claro, usado por Dios para que ya no fuera más ujier. Llevaba años barriendo la iglesia, limpiando, y ahora estuve en Buenaventura 8 años y medio. Estuve en la iglesia y por 8 años y medio siempre barrí y limpié la iglesia siendo el pastor. Porque cuando los hermanos venían a limpiarla, yo les salía adelante. Porque Dios no dejará sin recompensa al que cierra o abre la puerta. Y esto es de bendición. Y me ganaban las hermanas por hacer el aseo. Yo les salía. Y cuando me salían adelante, cuando llegaban, yo ya tenía barrido. Pero no me quedaba sin hacer algo, siempre creyendo que el servicio es una bendición. El pueblo de Dios es bien intencionado, pero el diablo le sigue tocando el esposo, la esposa, sigue tocándole los hijos, la economía. Y uno dice, no, pues yo creo que es que la iglesia no es de bendición. Hermano, ¿aquí hasta qué horas tenemos? ¿Hasta la hora que quiera? ¿Cuántos me regalan 5 minutos más? Levanten la mano. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tenemos como 2 horas más. Gracias. ¿Dónde el diablo te ha ganado? ¿Dónde el diablo le gana a la gente que lleva 5 o 6 años perseverando en la iglesia y luego desilusionado, triste porque vio su hogar nunca se restauró, vio sus hijos que antes quedaron tirados en la calle y dice, no valió la pena 6 años? ¿Dónde? En que la iglesia no ocupa su corazón meditando la palabra. Hay una cosa que aprendí yo. Fui un estudiante de muchas cosas oscuras y me gustó mucho antes de conocer al Señor. Tenía un sueño de ser motivador, ser conferencista, y empecé a leer muchos libros y aprendí una cosa, y es que cuando usted piensa positivamente es como muy difícil que las cosas se den sí o no. Cuesta mucho mantenerse creyendo y pensando y hablando en positivo. Pero usted póngase a pensar que lo van a robar y verá cuánto se demoran para robarlo. ¿Sí o no que lo negativo? Mi esposo ya no me quiere, está mirando otra. Y a los días, ¿usted de qué se da cuenta? ¿Por qué es tan fácil que se dé lo negativo? Yo por eso le prohíbo a mi mente y a mi corazón pensar ese tipo de cosas, pensar que mi hijo se va a accidentar, pensar esto. Yo le prohíbo a mi mente. ¿Por qué? Como creíste, te se ha hecho. Y si usted cree en lo malo, el diablo como que acelera todo. Cuando usted no medita la palabra de Dios. Si usted, ayer me vine, me demoré 2 horas y media en la moto, hasta que paré allí. Y después paré allí y me fui para arriba. Estaba ahí, paré aquí. No estaba sino a media cuadra de la iglesia, pero ese es el problema de no saber la dirección, ¿no yo?
Ahí en la esquina, subí allí y me fui para arriba. Y cuando ya estaba arriba, entonces llamé a Jonathan y me mandó el Google, entonces ahí sí va uno a cualquier parte. Pero mire, estaba en la esquina y me fui para arriba. ¿Por qué? Pero cuando usted tiene claro su dirección en la palabra, cuando usted aprende a meditar, y me vine meditando en ciertas palabras, todo el camino me vine dándole la palabra y diciéndole al Señor: despierta mi espíritu para que te sirva, despierta mi espíritu. Pero no lo estaba hablando, estaba en mi corazón: despierta mi espíritu. Y pasé allí antes de Villarrica está Puerto Tejada, y empecé a pensar pendejadas. ¿Ustedes han pensado alguna vez pendejadas? De cualquier índole. Empecé a pensar pendejadas y al momentico caí en cuenta. Y venga, Señor, toma más de mí, dame más de ti. Espíritu Santo, toma de mí esta debilidad. Espíritu Santo, dame más de ti. ¿Sabe lo que quiere el Espíritu para darte? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio, templanza, mansedumbre, fe. Espíritu Santo, toma más de mí. Y mi corazón se alineó nuevamente a las cosas de Dios. Y estaba allí alabando, y estaba bueno el ambiente alabando, y de pronto vi que no había mucha gente, y yo dije: ¿será que hoy va a venir poca gente? Y empecé a pensar, y dije: no, un momento, que yo no estoy pensando quién va a venir, sino que estoy ¿qué? ¿Me entienden lo fácil que usted se sale de la meditación? ¿Me entienden lo fácil porque el enemigo se roba su economía? ¿Porque el enemigo usa la droga para tocar tus hijos? ¿Porque el enemigo usa circunstancias de la ciudad para no dejarte dormir, para intranquilizarte? Porque usted en un momento, somos tan dados, pastor, ¿y cómo puedo hacer eso? Es un ejercicio. Si usted lo hace por más de 21 días, usted empezará a tener dominio sobre eso y empezará su corazón a estar constantemente ¿qué? Y usted empieza el ejercicio, medite un versículo bíblico, 2, 3 versículos, empiece a meditar y esté. Porque cuando usted, óigalo bien, en la medida que en su corazón usted le da vueltas y vueltas a la palabra de Dios, Dios lo va a encontrar a usted en ese ejercicio. ¿Por qué no ha escuchado a Dios? Porque no medita la palabra. La sabe de memoria, pero una cosa es tenerla de memoria y otra cosa es meditarla, darle vueltas en el corazón. Yo sé memoria, yo sé palabra de memoria. Y podíamos hacer una guerra de palabras aquí. Yo le puedo hablar textos desde Génesis hasta Apocalipsis. No sirve. ¿Sabe dónde sirve? Cuando está en mi corazón. Y yo estoy hablando con usted, lo estoy atendiendo en consejería y estoy en mi corazón. Porque el Espíritu Santo les enseñará todas. La unción del Santo me enseñará todas las cosas. Estoy en mi corazón. Porque la unción del Santo me enseñará todas. Porque la unción del Santo me enseñará todas. Y usted me está hablando de todos los líos. ¿Y mi corazón está qué? Cuando usted termine de decirme, yo le puedo mencionar cada punto que usted me dijo. Y decirle, lo primero que me dijo es esto, y entiendo por la palabra que debes de hacer esto y esto. Pero ¿cómo logró eso? Porque mi corazón estaba ¿qué? Y mi mente estaba lúcida para escuchar lo que usted me va a decir. Bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y usted no puede tener su corazón limpio, sino en la medida que la palabra. Cuando Pedro le dice al Señor, le lavo los pies, ¿qué le dijo Pedro? No, Señor, no me lava los pies. ¿Qué le dijo Jesús? No tendrás parte conmigo. Señor, no solo los pies, lávame todo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Estoy parafraseando. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Solo los pies, porque ya habéis sido lavados por la palabra que habéis oído. Una función sobrenatural de la palabra es que la palabra te lava, la palabra te limpie.
Y en la medida que usted desarrolle comunión con Dios a través de la palabra, sucederá algo sobrenatural en su vida, que es, pastor, que el Espíritu Santo, Juan 14:16, léalo, y el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve y no lo conoce. Pero vosotros, diga, yo lo conozco porque mora en mí y está dentro de mí. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Qué activa el Espíritu Santo en la vida de una persona? La palabra. ¿Y qué hace el Espíritu con la palabra? La hace rema en la vida de la gente. Él la hace viva, la hace real, el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se logra eso? A mí me gusta el inicio de la Biblia. ¿En dónde inició la Biblia? ¿En Génesis qué? No, en Juan 1 más bien, Evangelio de Juan, léalo y verá. En el principio, a ver, venga, ¿por qué me fue? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Juan. Si alguien me recuerda, esté bien, tú no me dejas llegar. Por mí sí, me deja más manipular la vida. Dice aquí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Dónde comenzó la Biblia? En Juan 1:1. Ahora vámonos a Juan 1, ahora vamos a Génesis 1:1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios incubaba la tierra, dice el griego. Reina Valera dice se movía sobre el abismo. En el griego dice incubaba. Es como una paloma que le iba a dar vida. Y dijo Dios, ¿sea qué? La palabra. ¿Quién creó? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y la luz fue hecha. Y vio Dios que la luz era buena. Llamó a la tarde noche. Al día llamó día. Dios habló. ¿Y quién ejecutó? Cuando usted medite en su corazón la palabra de Dios de día y de noche, llegará el momento donde usted se despierta meditando la palabra de Dios. Usted estará meditando, se dormirá meditando y se despertará hablando en lengua, y mientras su carne duerme, su espíritu hablará lenguajes celestiales. Usted se despertará meditando la palabra de Dios. Y cuando usted hable la palabra, hay una unidad entre la palabra y el espíritu. Y cuando usted declare la palabra, el espíritu la vuelve vida. Porque la palabra y el espíritu son inseparables. Cuando usted desarrolle comunión con la palabra, lo segundo que viene es desarrollar comunión con el Espíritu Santo. Y cuando usted declare Isaías 53 sobre un enfermo, el Espíritu traerá la sanidad. Cuando usted declare sobre sus hijos propósito y destino, el Espíritu traerá lo que usted declaró por la palabra. Pero tiene que ver con desarrollar comunión con Dios a través de la palabra. Pastor, si algo usted debería de sacar de esta reunión, dos cosas. Una, la necesidad urgente de sacar tiempo para la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen en su teléfono Facebook? WhatsApp. Esa vaina donde salen los videos corticos, ¿cómo se llama? TikTok. ¿Cuántos tienen? Listo. Elimine el TikTok y el WhatsApp y verá el tiempo que le queda a usted tan tremendo para leer la palabra. Mantenga usted todas esas redes sociales, verá el poco tiempo que a usted le queda. Y si aparte del teléfono tiene un televisor de 80 pulgadas y paga Netflix y tiene todo ese poco de cosas, ¿cuánto tiempo le va a quedar para leer la palabra?
Y entonces usted lleva 8, 10, 15 años y su familia lo ve y le dice, mire, ese pobre lleva 20 años en la iglesia y su vida no ha cambiado nada. Usted ha diezmado, ha ofrendado y usted dice, tiene que ser que Jonathan y Carolina andan en maldición porque a mí no me levantan las finanzas para nada. Le voy a decir algo de espiritual. Ni su pastor ni su pastora están en maldición. Son hijos de Dios, la presencia del Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué su economía no levanta? Porque TikTok, WhatsApp, Facebook, hay más redes, Twitter, Instagram, Google, viendo videos. Porque eso usted cree que le produce. O viendo novelas. Las novelas matan la unción. Le decía yo a la hermana anoche de un testimonio que yo escuché real, no es mentiras. Yo estuve involucrado en el mundo de la oscuridad. Y este hombre habló que por cada novela, de esas novelas famosas que usted ve, por cada guión hay entre 50 y 60 sacrificios de niños, se le derraman la sangre de niños y por eso la gente está idiotizada. Y queda en el punto preciso, porque usted mañana, si la novela es a las 11, usted empieza a desesperarse si está en la calle por irse para la casa, ¿qué? Para irse a ver la novela, por la cantidad de demonios que tiene. La iglesia no debería ver novelas. No deberíamos de perder tiempo viendo novelas. Pastor, entonces no tengo televisor. No, ¿cómo que no? Yo tengo televisión, veo prédicas, me instruyo, veo documentales, muchas cosas. Y hay ratos donde uno se sienta con la familia a ver televisión. No está mal la televisión. El problema es cuando la televisión se roba todo tu tiempo. Amén. Ahí es donde está. Entonces la iglesia está sin unción. Y la unción del santo es la que nos enseña todas las cosas. La unción es la que rompe los yugos. Ah, no, que ya Carolina y Jonathan se unjan para que rompan mi yugo. Yo le voy a explicar. Ellos te pueden mostrar el destino, pero a usted le toca llegar allá. A usted le toca llegar, usted tiene que dar el paso. Y hoy yo quiero hablarle de mi experiencia. Mi vida no ha cambiado por llevar 22 años en la iglesia, por ser pastor los últimos 16, 17 años. Mi vida ha cambiado cuando empecé a meditar en la palabra de Dios. Hay veces que yo respondo una frase, quizás es fantoche. La gente me dice, bueno, ¿y usted qué tiene? ¿Cómo es? No, el único problema que yo en estos momentos no tengo es el de la plata. Pastor, ¿cómo así? Sí, claro. Estos días se acerca una mujer, pastor, ore por mí, porque no quiero tener problemas. Bueno, hija, dice el pastor, vamos a orar por ti. Señor, recíbela en tu gloria. No, pastor, no me quiero morir. En la única parte donde no hay problemas es en donde. Pero mientras usted esté aquí, si tienes plata, vas a tener dificultades que resolver. Si no las tienes, todos tenemos dificultades que resolver todos los días. Con los hijos, con la esposa, con el esposo. Todos los días te levantas. Pero cuando la palabra de Dios va delante de ti, porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Isaías dice, como desciende del cielo la lluvia y la riega y la hace germinar y da su fruto, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. La palabra que Dios desata sobre su pueblo. Pero ¿cuál es el problema del pueblo? Vuelvo y le repito, no quiero ser cansón. Es que la iglesia no quiere ¿qué? Meditar en la palabra. Quizás todos tienen un programa diferente. Dicen almorzar, ir al parque, ir al río, yo qué sé. ¿Cuántos tienen el plan de ir a estar hoy 2 horas leyendo y meditando en la palabra? Levánteme la mano. Ninguna mano levantada, exceptuando la de Alex. ¿Sabe? Cuando es un plan de ir a leer y a meditar la palabra, usted empieza a hablar mucho por ahí pendejadas y empieza a sentir mal. Empieza a ver televisión y empieza a sentirse mal viendo televisión. ¿Por qué?
Porque lo que verdaderamente es importante para usted es meditar en la palabra de Dios. Y usted puede conocer realmente los propósitos de Dios. Y cuando usted conoce a Dios a través de su palabra, usted conoce los propósitos que Dios tiene por su palabra a través de su vida. Y termino con este pensamiento. El Salmo 37, creo que es el 4, dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Le voy a explicar. Examine su corazón y me dice cuáles son sus pensamientos, y verá que uno hay veces se escandaliza de los deseos que tiene uno en el corazón. A mí me ha tocado decir muchas veces: Dios mío, ¿qué es esta porquería? Y una de mis oraciones todos los días es: Señor, dame un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Quita de mi carne este corazón de piedra y dame un corazón de carne, y pon en mí tu espíritu para que yo ande en tus estatutos. Pero ¿saben una cosa? Cuando usted lee la Biblia, esta es el deseo de Dios para tu vida. El deseo del corazón de Dios para ti y para mí está escrito aquí. Y en eso vale la pena meditar de día y de noche. Voy en el carro, voy meditando. Voy en el trabajo, estoy trabajando y estoy meditando el deseo de Dios para mi vida. El deseo, lo que Dios ha determinado para mi vida, está escrito en este hermoso libro. Y es a lo que menos usted. Y quiero decirle otra cosa: ¿cuántos aquí alguna vez estuvieron enamorados en la época donde no había WhatsApp ni celular, que era teléfono, telecom, que había que ir a hacer fila para hacer una llamada o poner un Marconi? ¿Cuántos recuerdan eso? Los viejos, bueno, aquí tanta gente joven, o los que fuimos de esa época, ¿cuántos recibieron una carta, una nota de una novia o un novio que estaba lejos? Y de pronto todavía esa nota estaba en la cartera, y cada vez que usted quería recordarse de esa persona o la extrañaba, ¿qué iba y hacía? Sacaba la nota y empezaba a leer el perfume, y empezaba a leer esa nota. ¿Y qué pasaba? La Biblia tiene 3 tópicos. Una, cuando yo leo mi Biblia, la leo como un soldado que espera una orden para obedecer, para cumplir. Como un enamorado que busca hallar a su amado, al que me ama. Oh, hazme saber, oh Dios, a quien ama mi alma. Cantar de los Cantares 3 dice: busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé, me levanté y recorrí por la ciudad para buscar al que ama mi alma. Encontré los guardas de la ciudad y le dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Hube pasado ellos un poco, encontré al que ama mi alma, me así de él y lo metí a la recámara de la que me concibió y me dio a luz a la cama. Hazme saber, oh tu Dios, a quien ama mi alma. El dinero que ama tu alma solo lo vas a descubrir. Y tercero, como un abogado que busca una ley para decretarla del mundo espiritual. La palabra de Dios no va a cambiar tu vida por orar día y noche. Sí hay una transformación en la oración sobrenatural, pero mucha de la gente que ora, yo he visto oraciones muchas, y hay gente que ora: Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que mi suegra, que mi suegro, que mis cuñados, que mis hermanas. Pero cuando usted ora y dice: Padre, en el nombre de Jesús, porque escrito está en el Salmo 23 que tú eres mi pastor y nada me faltará, pastorea a mi familia, pastorea a mi suegra, pastorea a mi familia. Señor, porque escrito está, Señor, que tú te hiciste pobre para que yo fuese enriquecido, Señor, y sé que tengo abundancia para sustentar mi casa. ¿Cómo estoy orando? La palabra, porque el Señor reprendió a Satanás ¿con qué? Con la palabra. Escrito está. No con mi necesidad. La gente ora por necesidad. Hay gente que está horas de rodillas presentando su necesidad. Yo me estoy horas de rodillas buscando su presencia y presentando las promesas de Dios que para mí en Cristo Jesús son sí y son amén. Quiero que se ponga en sus pies, amados. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Dios Todopoderoso? Usted me perdona, y si los pastores no me vuelven a invitar es porque me demoré mucho.
Amado, levante allí sus manos. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Precioso Rey del cielo, yo quiero presentar hoy la vida de tu pueblo. Los pastores Jonathan y Carolina, Señor, les bendecimos. Quiero presentar esta casa, Centro Cristiano Internacional. Quiero presentar cada varón, cada mujer, los jóvenes, los niños. Señor, hoy he ministrado tu palabra. Que lo que haya salido de mi corazón, de esta humanidad, Señor, que necesita ser cambiada, transformada, Señor, bórralo. Pero lo que haya venido del cielo, desde tu corazón al corazón de estos hijos, Señor, lo ministres. Y no permitas que el diablo robe la palabra, sino que ellos puedan dar fruto al 100%, maravilloso Dios. Padre, te pido que obres en sus vidas. Que obres, Señor, en sus corazones. Tú conoces hoy, Señor, cada aflicción. Hay aflicciones quizás en tu hogar. Hay aflicciones en tu economía. Quizás hay un pariente enfermo, alguien en la cárcel. Quizás hoy te dijeron y te dieron una noticia de alguien que está pasando momentos difíciles. Una palabra del Señor traerá sanidad. Una palabra del Señor restaurará en tu hogar, en tus hijos, en tu economía. Padre, permite que tu palabra hoy sea sembrada y que produzca al 100%. Que tu palabra hoy, Dios del cielo, Padre, rompa ataduras, ligaduras de muerte, ligaduras, Señor, emocionales, espirituales. Y hoy proclamo lo profético de tu palabra, Señor. No es mi palabra como llama de fuego. Señor, yo declaro que tu palabra es fuego, quema, destruye, Señor, parálisis, ataduras, ligaduras, Señor. Toda esterilidad, Señor, en tu pueblo se destruye, Señor. Padre, como martillo que parte la roca. Hoy quiero que veas proféticamente caer esa situación que hay delante de ti, esa situación en la familia. Hoy dale la orden de que se cae. Esa situación con tus hijos hoy se cae. Hoy es el tiempo final. Esa situación en tu economía, hoy se tiene que caer ese muro que no te deja avanzar. Da la orden, da la palabra del Señor, da la palabra, dale la orden a esa situación que por años ha venido estorbando tu vida. Hoy cae en el poderoso nombre de Jesús. Padre, gracias. Espíritu Santo, glorifícate en ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dios les bendiga. Gracias por estar en este lugar. No se vaya, así que podamos bendecir y orar por la vida del pastor. Padre amado, vamos a orar por usted, pastor. Tome agüita, tranquilo. Amado Dios, extienda sus manos hacia la vida del pastor y podamos bendecirlo, pastor. En el nombre de Jesús, Señor, te oramos por la vida del pastor Mauricio. Señor, te pedimos que seas tú llenándole de tu sabiduría, tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque tú a través de su vida has hablado en nuestras vidas. Esa importancia, Señor, de profundizar en tu palabra, Dios. Llevas a un tiempo, Dios, y eso es palabra de confirmación para esta iglesia, de que nos has hablado de la importancia de crecer en tu palabra, Señor, de poder buscarla, de que es nuestro refugio, nuestro sustento, Dios. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú trayendo, Señor, vida, Señor, sobre el pastor Mauricio, vida, Señor, cada vez más vida, Señor, que seas tú obrando sobre su corazón, Señor, sobre su esposa, Señor, la pastora Blanca, que seas tú obrando sobre su hijo, Señor Jesús, que seas tú trayendo, Señor, aún sobre la iglesia, Dios amado, crecimiento, esa expansión, Señor, que le pueda cubrir a él, Señor, esa expansión que cubra su vida, su ministerio, su familia, Señor Jesús, su hijo, Señor, cada uno de los proyectos que ellos tienen, Señor, y que seas tú trayendo un nuevo reverdecer, Señor, un tiempo de reverdecer sobre su vida. Hoy lo bendecimos como iglesia y te damos gracias por su vida, por su esposa, por su hijo, Señor, por su casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te lleva con bien, pastor. Bueno, iglesia, Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Recuerden, los que están en transmisión, compartir, darle me gusta, comparta con familiares, con amigos, deje que otros salgan bendecidos. Los amamos, Dios les bendiga.
esta semana nos vemos en el Descansando en Dios, el pozo de oración el martes. Un fuerte abrazo de mi esposo.